Nos acompaña en la cabina la congresista Patricia Juárez Gallegos, primera vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso de la República, con quien vamos a comentar, hacer un balance de esta legislatura que se cerró el fin de semana. Muy buenos días, congresista. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera, antes de entrar al tema que nos toca, pedirle una palabra, porque no podemos cerrar los ojos frente a lo que está ocurriendo en este momento en el Ministerio Público. Y bueno, la buena noticia de Reuters de alguna manera nos ocupó el tiempo de la introducción, pero ¿cómo zanjar un problema que respete la institucionalidad cuando hay dos personas, dos posiciones confrontadas? La señora Benavides, que tiene el respaldo de una nueva Junta Nacional de Justicia, que ha desconocido lo que hizo la anterior, la decisión adoptada por la anterior, y que hoy se pronuncia en el sentido de que debe retomar su puesto como fiscal de la Nación, y el de la señora Delia Espinosa, que defiende fueros del Ministerio Público, en tanto que es únicamente la Junta de Fiscales Supremos quien debe elegir a la fiscal de la Nación. Es decir, cómo respetar la independencia del Ministerio Público y, por otro lado, entender el fallo o la decisión adoptada por la Junta en medio de una situación que no le hace bien a nadie y que se convierte en titular que se rebota en todo el mundo sobre el caos que vive nuestro país. Quisiera una palabra sobre el tema. Sí, claro que sí. Muy buenos días. En principio, felicitar a RPP, felicitar a ustedes, porque realmente por cuarto año consecutivo obtener la calificación del medio con mayor credibilidad creo que es un logro muy importante, considerando el deterioro que en este momento sufren y vemos cómo viene ocurriendo en las instituciones. Realmente también ser el medio de una mayor cobertura en todo el país, creo que efectivamente hace que este logro que se ha obtenido, esta calificación, este reconocimiento sea absolutamente meritorio por el gran trabajo que realizan. En segundo lugar, el tema del Ministerio Público, realmente nosotros venimos sosteniendo hace mucho tiempo atrás el Ministerio Público, así como el sistema de justicia, a pesar de la resistencia que tienen que enfrentar la posibilidad de tener una reorganización. Nosotros lo hemos sostenido hace mucho tiempo y pedíamos al Ministerio Público que lo haga de manera interna, que ellos se reorganicen, que reconozcan que están atravesando una grave que crisis. Se cumpla el respeto de claro, pero ahora a lo que asistimos todos los peruanos, por ejemplo, el día de ayer, es haber nuevamente una disputa por el poder. Lo que la institución que debe ser la defensora de la legalidad en nuestro país, el titular de las acciones, que es lo que corresponde, en realidad ahora se ve convertida en una institución que a ojos de todos los peruanos y en vivo podemos ver cómo existe esa disputa por ver quién finalmente asume el Ministerio Público, y además vemos también en lo que se convirtió en su momento, lo que ocurre en la Junta Nacional de Justicia, otra institución en donde a través de un mecanismo express, un procedimiento express, finalmente dejaron sin efecto la designación de la señora Patricia Benavides. Ahora existe realmente un grave problema que enfrentan y que pareciera que no va a tener solución. O sea, las partes tienen que sentarse a conversar. La institución tan importante como es el Ministerio Público tiene que finalmente los actores en este momento sentarse a conversar y ver cuál es la solución. Desde el punto de vista, digamos, de mi condición de abogada, yo diría, bueno, lo que finalmente se declara nulo tiene que retrotraerse hasta el momento en el que se produjo la nulidad, y he escuchado a los abogados de la señora Patricia Benavides que señalan que no se trata de una designación de la fiscal de la Nación, sino simplemente reponer las cosas al momento en que se produjo este procedimiento express, que ya lo hemos visto en muchos de los casos, inclusive cuando se ha producido en algún momento en el Congreso de la República. Nadie
nada que viole el derecho a la defensa de las personas finalmente va a ser positivo. Siempre va a tener condiciones como las que vemos, consecuencias como las que vemos ahora. La tengo que interrumpir porque nos piden ir a una pausa. Rápidamente, son las 8:16, regresamos para conversar con usted, pero claro, hay cosas que han pasado en el camino desde que ocurrió la separación de la señora Benavides como fiscal y habría que ver si esto es posible. No sé, como ciudadana me pongo a pensar, por ejemplo, en lo del Tribunal Constitucional con el Congreso, es decir, se declara inconstitucional la disolución, pero eso no significa que podamos eventualmente regresar, porque hubo cosas que ocurrieron en el camino, la realidad simplemente se transformó y por eso la dificultad de encontrar una solución ahora. Hacemos la pausa, 8:17. La República me parece que la interrumpí al final por ir a la pausa y este es un llamado en general a la reflexión sobre lo que está ocurriendo con nuestra democracia y con nuestras instituciones, porque analizábamos durante la pausa el hecho de que ¿qué ocurre? La señora Espinosa escuchaba a alguien decir, puede ella también ir a la Junta, iniciar un reclamo, de repente cambia la Junta, viene la siguiente, desconoce lo que esta Junta ha decidido y colocaría a la señora Espinosa ahí y habría que cambiar todo lo que se ha organizado, porque hay decisiones que se han tomado, se han pronunciado los fiscales superiores, se han pronunciado los coordinadores de las fiscalías especializadas. ¿Cómo interpreta usted este caos donde finalmente pareciera que no hay un respeto realmente a la independencia de los poderes? Exactamente, eso es lo que comentábamos y yo señalaba que efectivamente hay razones que argumentan una y otra parte que tampoco son, digamos, válidas desde el punto de vista legal, ¿no? Lo que se decía, por ejemplo, ayer yo escuchaba a los abogados, era que se podía hacer una notificación de parte y que el fin de semana se había notificado. Bueno, yo como abogada por lo menos sé que yo, si soy una parte dentro de un proceso, no puedo yo realizar la notificación, sino que tiene que hacer el órgano que la emite a efectos de que empiece a tener vigencia y validez desde el momento en que es notificado. ¿Se refiere a la notificación de la Junta? La notificación de la Junta. Esto no ha ocurrido, entonces creo que la presentación de la señora Patricia Benavides fue, digamos, abrupta porque realmente no habían aún recibido la notificación y todo esto realmente ha generado frente a los ojos de todos una irrupción al Ministerio Público cuando aún no tenían, digamos, la notificación que debía haberse cursado en su momento, ¿no? Y nosotros en el Congreso hace mucho tiempo hemos señalado que tiene que haber una reorganización de todo el sistema de justicia. Existe en este momento una comisión que la preside María del Carmen Alba y que está reuniendo, que está teniendo muchísimas, un debate exhaustivo respecto a qué es lo que finalmente tienen, a dónde tenemos que arribar con las instituciones que en este momento vemos que tienen un grave deterioro, problemas internos. No existe el ánimo en absoluto de querer tomar las instituciones del Estado, sino el ánimo de parte del Congreso es que ellas puedan reconocer que tienen un problema y que finalmente propongan inclusive los mecanismos para que a través de disposiciones del Congreso en consenso con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, podamos llegar a una normativa que sea finalmente la adecuada. De eso se trata la comisión, que ese es el trabajo que está haciendo en este momento la comisión presidida por la congresista Alba. Ahora, antes de ir a nuestro tema, la razón por la que la habíamos invitado, que es el balance de la acción parlamentaria, quería, respecto a lo que usted ha dicho, precisar la notificación que se espera de la Junta tiene que ser firmada por los 7 miembros. Sobre esto hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en el caso del miembro de la Junta Falconi claramente estableció que se necesita el voto de los 7 miembros, no de los que participan en el voto, sino de los miembros del cuerpo. En este caso, sabemos que el doctor Tábara no quiso participar por estar en desacuerdo, de manera que parece bastante claro que no tiene validez coercitiva el hecho de que se haya votado sin la unanimidad
seguridad que es requerida por el marco normativo, pero sobre todo por la práctica del TC. Dicho esto, en lo que a mí respecta, preferiría ir al tema para lo cual habíamos llamado. Usted sabe que hay una muy mala imagen en la mayor parte de la opinión pública sobre el Congreso. ¿A qué lo atribuye usted? ¿Qué es lo que se ha hecho mal, se ha venido haciendo mal para llegar a estos niveles paupérrimos de acreditación y de aprobación? ¿Y qué es lo que han hecho bien que la gente no se da cuenta que ha sido hecho? Yo quisiera que nos conteste esta doble pregunta. Bueno, sí, está terminando ya esta legislatura. El día viernes fue el último pleno. Tuvimos los 4 últimos días de la semana anterior diversos plenos, no solamente respecto a la presentación del gabinete, sino también tuvimos ejercicios de control político, estuvieron los ministros a través de 2 interpelaciones que se hicieron al ministro de Cultura y otro, digamos, representante del Ejecutivo. Hemos tenido nosotros consecutivamente plenos durante toda esta legislatura, especialmente abocados a los temas de lucha contra la criminalidad. Se han tenido muchas reuniones con representantes del sistema de justicia, Policía Nacional, alcaldes, gobernadores, respecto a qué es lo que se requería de parte del Congreso de la República para combatir este grave problema que creo que es el principal en nuestro país, que es la inseguridad ciudadana. Nosotros hemos emitido una serie de leyes que parecen en algunos de los casos hasta redundantes, pero por ejemplo, el que se apruebe el uso de armas de fuego por parte de la Policía Nacional en casos de flagrancia, cosa que parece evidente, pero que hemos visto muchos de los casos y hemos recibido al defensor de la policía que nos señalaba que el uso de armas de fuego penalizaba realmente y hacía que los fiscales persigan a los policías y que los policías finalmente en muchos de los casos sean sancionados por el uso de armas de fuego. Entonces lo que se ha hecho es a través de una norma señalar que en casos de flagrancia la policía puede usar sus armas de fuego. Así como eso también devolverle a la policía las facultades en materia de investigación, que es una norma que por supuesto el Ministerio Público también ha rechazado y que en ese momento se encuentra en el Tribunal Constitucional. ¿Qué se le ha devuelto? ¿Cuándo no tuvo funciones de investigación? No, es que digamos, la policía estaba limitada por las decisiones que el Ministerio Público, digamos, cumplía en el momento de la investigación. Es lo que dice la Constitución, claro, que dirige la investigación desde el inicio. Sí, pero si no fuera así, entonces el tribunal no hubiera ido, el Ministerio Público no hubiera ido al Tribunal Constitucional. O sea, ellos sienten, a pesar de que la norma lo que señala es bajo la conducción del Ministerio Público, desde la policía lleva las investigaciones, a pesar de eso el Ministerio Público ha sentido que se le ha quitado atribuciones y entonces está en este momento la norma en el Tribunal Constitucional. Pero luego también se ha aprobado en el Congreso de la República, por ejemplo, el marco normativo para las zonas económicas especiales en varios lugares del país con la finalidad de otorgar o dar alguna serie de beneficios tributarios que lo que van a hacer, por supuesto, es potenciar el comercio en la región. Luego hemos dado también algunas normas como extender digamos, la disminución del impuesto general a las ventas para los restaurantes. Y así como eso, realmente han sido largos debates en el Congreso. Y frente a la pregunta, Fernando, efectivamente sí tenemos que reconocer, como siempre lo he hecho, por lo menos yo, que han habido muchos casos aislados de congresistas que no han estado a la altura de las circunstancias, que siempre por ahí cuando pensamos que ya no puede existir ningún otro mecanismo, ningún otro escándalo, de pronto surge alguno respecto a alguno de los congresistas. Así como también hay muchas críticas respecto a la forma como se maneja el Congreso de la República desde el punto de vista administrativo. Nosotros hemos estado en la mesa directiva este año y por lo menos las decisiones que hemos tomado con la mesa
en pleno y de manera unánime han sido siempre mecanismos de austeridad, de limitar los viajes, de no generar el dispendio, como en otros de los casos que se daban bonos de manera indiscriminada para los trabajadores. Y claro, nos hemos granjeado pocas simpatías, pero nosotros creemos que por lo menos el trabajo que hemos hecho durante este año con el presidente Saluana, el congresista Cavero y el congresista Cerrón ha sido de tener la racionalidad en el gasto del Congreso de la República, porque hemos estado pensando en lo que viene en la instalación del sistema bicameral. Para eso se requiere implementar nuevas oficinas, se requiere implementar, digamos, ciertos mecanismos también de votación. Lo que, por ejemplo, estamos haciendo ahora es la remodelación total de la sala Porras, que es la que va a albergar al Senado. También se está haciendo la remodelación del hemiciclo porque tiene graves problemas, se va a iniciar, porque tiene graves problemas también de inseguridad. Hemos visto cómo comprendemos esos gastos de infraestructura, sí, pero no han hecho nada para restablecer el criterio de la meritocracia y de la carrera parlamentaria. Se ha abierto una brecha hace unos años, hace 2 años o algo más, para poder contratar a gente por confianza. Y es así como hemos terminado como estas señoritas abogadas en esa oficina, una de las cuales ha sido asesinada sin que se esclarezca hasta ahora. Y ustedes publicaron un comunicado vergonzoso, lo repito, vergonzoso, diciendo de una manera precipitada que había sido asesinada por casualidad, porque el objetivo de ese sicario no era ella, sino el chofer venezolano del auto en que estaba. Y eso ha vivido en el Congreso. Yo quisiera saber si van a hacer un esfuerzo en el poco tiempo que les queda para restablecer el servicio parlamentario y limitar lo que hemos visto que ha crecido bajo el año en que usted ha sido vicepresidenta, que son los votos, los contratos a gente de confianza, es decir, del partido del cual uno es miembro. A ver, el tema que usted menciona respecto a este escándalo que se produjo casi a inicios de la legislatura respecto a que existía, porque eso se dijo, una red de prostitución del Congreso. Jóvenes abogadas. No, me refiero a la forma como inclusive esta noticia dio la vuelta al mundo y que por supuesto nos avergonzaba a nosotros quienes estamos dentro del Congreso y que por supuesto rechazamos cualquier tipo de conducta de algún funcionario que haya tenido y además cualquier tipo de conducta que hayan tenido algunas personas que laboran en el Congreso. Pero de ahí a que exista una red de prostitución en el Congreso, como realmente se vendió la noticia, creo que hay un enorme abismo. Y han habido, por supuesto, problemas, pero hay 2 sistemas en el Congreso. El sistema del servicio parlamentario, que son los trabajadores de carrera, y el sistema de la organización parlamentaria, que son los trabajadores que vienen con los congresistas. En ese sistema de organización parlamentaria hay perfiles que tienen que cumplir quienes entran al sistema de organización parlamentaria que son de confianza de los congresistas. Y, por ejemplo, el asesor 1 tiene que ser un profesional, tiene que tener años de experiencia, tiene que tener por lo menos una maestría. Y así como eso, los perfiles son rigurosos. Entonces, no es que haya habido una forma indiscriminada de convocar a personas y no considerar el sistema meritocrático. Por lo menos en la mesa, cada vez que, por ejemplo, hemos tenido que contratar, se ha creado una unidad ejecutora para poder hacer todas las obras que en muchos de los casos están paralizadas o han tenido algunos problemas en el Congreso, y siempre se ha preferido, siempre se ha solicitado que no se deje de lado la evaluación rigurosa y exhaustiva del perfil de cada uno de los funcionarios que ingresan y, por supuesto, tener siempre el sistema meritocrático nos ha quedado presente, ¿no? Cortísimo el tiempo porque hay tantos otros temas que abordar, pero
somos respetuosos de la pauta. Gracias a usted por estar con nosotros, y habrá seguramente oportunidades para seguir analizando las situaciones o las decisiones adoptadas por el Congreso de la República. Gracias. Buenos días. Que sí, Son gracias. las 8:36. Vamos a los titulares de la media hora y regresamos.